Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá Miranda les saluda de la 19 de agosto. Hoy vamos a resolver un ejercicio de tiro oblicuo de física de vectores. Y bueno, antes de comenzar les hago un pequeño resumen del video para que vayan a donde quieran. Vamos a primero ver un poquito de teoría para entender bien cómo se resuelven las fórmulas que se usan para este tipo de ejercicios. Después vamos a resolver el ejercicio. Y al final les dejo otro tipo de preguntas que surgen mucho en este tipo de ejercicios para que entiendan bien cómo usar las fórmulas y cómo llegar a algunos resultados que capaz que no es tan claro. Así que nada, vamos a ello. El ejercicio dice lo siguiente. Un estudiante quiere lanzar una pelota por encima de una casa de 40 metros de altura situada a 20 metros de distancia. Para ello, lanza la pelota con una velocidad de 40 metros por segundo y un ángulo de 45 grados. La pelota abandona la mano del estudiante a una altura de 1,2 metros del suelo. Nos preguntan, ¿pasará la pelota por encima del edificio? En caso afirmativo, ¿a qué altura por encima del edificio lo hará? En caso negativo, ¿en qué punto chocará la pelota con el edificio? Bueno, genial. Este es un clásico ejercicio de tiro oblicuo. Para entender el tiro oblicuo tenemos que entender bien el movimiento rectilíneo uniforme y uniforme variado, porque justo el tiro oblicuo la particularidad que tiene es que tiene los dos tipos de movimiento en cada eje. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de movimiento rectilíneo uniforme, variado y no variado. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme, la característica que tiene es que la velocidad es siempre constante. La fórmula que utilizamos es esta de acá. También podemos utilizar esta para la velocidad, que es simplemente la variación de distancia sobre la variación de tiempo. Y un ejemplo clásico de esto es un auto que va a una velocidad constante por tanta cantidad de tiempo hasta donde llega, o si nos dicen, bueno, la distancia que recorre, en cuánto tiempo lo hace, etc. Por otro lado, el movimiento rectilíneo uniforme variado, la particularidad que tiene es que la velocidad no es constante, la velocidad varía, porque aparece la aceleración, que la aceleración sí es constante. Y un ejemplo clásico de esto es tiro una pelota al piso. eh, Nada, la aceleración en ese caso siempre es la gravedad, como lo es acá también en el tiro oblicuo. Y las fórmulas que vamos a utilizar son estas dos de acá. Después de estas surgen muchísimas más, pero estas son como las básicas para entender después cómo desarrollar los ejercicios. Y ahora sí, yendo un poquito a tiro oblicuo, como dije, la particularidad del tiro oblicuo es que combina estos dos tipos de movimiento. El eje X tiene un movimiento rectilíneo uniforme y el eje Y tiene un movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces lo que genera esto en el tiro oblicuo, recordemos que el tiro oblicuo es nada más y nada menos que una parábola. Esto es importante después para ver raíces y cosas así, pero bueno, sin complicarnos mucho. Lo curioso que tiene, si miramos los vectores en distintos puntos de todo el movimiento, o sea, todo el movimiento sería este, ¿no? El recorrido total que hace. Y en distintos puntos de ese recorrido nosotros podemos evaluar vectores, que son como las velocidades en donde se mueve ese punto. Por ejemplo, si la pelota estuviese ahí en el primer punto, apenas arranca el tiro, apenas el chico tira la pelota, tenemos ese vector, que tenemos la velocidad inicial, ¿no? La que nos dan en el ejercicio. Y si descomponemos el vector en sus componentes, o sea, en el componente y en el componente x, vemos que se da esto de acá. Vemos que tenemos un vector en el eje x de un tamaño que ahora lo vamos a ver, y también tenemos el vector en el eje x. Y si seguimos haciendo eso a lo largo del movimiento, vamos a ver que se generan distintos tipos de vectores, con distintas direcciones y distintas también intensidades. Pero la característica y lo más importante que quiero que rescaten de esto es esto de acá. Que vemos que la velocidad en el componente I va variando, justamente porque, bueno, es variado, ¿no? Es lo que estamos viendo por el tema de la aceleración, por la gravedad. Vemos que al principio es muy intenso, después va bajando de intensidad
Y después ocurre algo curioso y es que en el punto máximo del movimiento, que es justo cuando tiran una pelota y en un momento parece que se para en el aire, que no se mueve. Bueno, ese es el momento donde no hay más aceleración, donde la velocidad es cero. Aceleración sigue habiendo, cuidado. Solo que la velocidad en ese momento justo se para. Bueno, ahí tenemos la altura máxima que se llama. Y después se invierte la velocidad y vemos que empieza de nuevo a crecer, pero esta vez en sentido contrario, porque ahora la gravedad es más pesada, la aceleración. Mientras que en el eje X, el vector en el eje X, el componente X, siempre se mantiene igual. Fíjense que en esta parte la velocidad es así. En esta, así. En esta, así. Y así en todas siempre se mantiene igual. Y esto es lo más curioso, para que siempre sepan que el movimiento en el eje X tiene un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la velocidad es constante. Y bueno, y algo importante también a tener en cuenta para este tipo de ejercicios es cómo se descompone el vector, cómo se generan, cómo calculamos las velocidades en cada componente. Y es utilizando Pitágoras, ni más ni menos, que son estas dos formulitas acá, que es simplemente la velocidad inicial por el coseno del ángulo para cuando queremos sacar el componente en X, o por el seno del ángulo cuando queremos sacar el componente en Y. Simple. Esto puede ser un poco tramposo, pero en general se mantienen bastante simples. Así que bueno, vamos con esto entonces. Bueno, tenemos acá los datos. ¿Qué es lo primero que queremos sacar? Lo que nos preguntan es si pasará la pelota por encima del edificio. Nosotros tenemos acá la distancia. Mira, acá ya lo había anotado. Tenemos acá la distancia desde el momento cero hasta un tiempo X, que es el que queremos sacar. Porque nosotros sacando ese tiempo, después podemos saber a qué altura está en ese preciso momento. Entonces lo primero que vamos a sacar va a ser el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir abajo a nuestras queridas formulitas y vamos a utilizar esta. ¿Por qué no usamos la otra? Porque no tenemos tantos datos. Justamente lo divertido de que uno sea movimiento rectilíneo uniforme es que necesitamos menos cosas para resolverlo. Entonces, bueno, genial. Ahí va. Bueno, con esta formulita tenemos todo de esto, así que vamos simplemente a reemplazar cosas. X, ¿qué sería? X es la distancia total, ¿no? Entonces son esos 20 metros. X0 es la distancia inicial, que en este caso es simplemente 0. La velocidad, esta tiene que ser en X, atentí, que ahora recordamos que es por el coseno. Y lo único que nos queda como incógnita entonces es el tiempo, que justamente es lo que queremos sacar. Entonces, reemplazamos. Tenemos 20 metros, que es la distancia total que se recorre. Es igual a 0 metros porque arranca en 0, más la velocidad en X, que va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que es de 45, por el tiempo. ¿Vamos bien ahí? Entonces, seguimos resolviendo. 20 metros va a ser igual a la velocidad inicial que habíamos dicho que era 40 metros por segundo, por raíz de 2 sobre 2, me parece que esto era al revés, 2 sobre raíz de 2. A ver, ahí va. Efectivamente era al revés. Raíz de 2 sobre 2 por tiempo. Y ahora sí, pasamos todo para allá, dividiendo. Nos queda 40 metros sobre segundo, raíz de 2 sobre 2, nos va a dar igual a tiempo. Acá vemos que se nos elimina metros y nos va a quedar todo en segundos, que es lo que queremos. Siempre fíjense en las magnitudes de que les quede bien en las unidades. Y tiempo nos queda entonces que va a ser 1 sobre raíz de 2 segundos.
Genial, buenísimo. Ahora sí, ahora que tenemos el tiempo en el que va a chocar contra el edificio, vamos ahora sí a buscar la altura en donde va a ocurrir eso. Y para eso, ahora sí, vamos a movimiento rectilíneo uniforme variado, porque acordémonos que en el eje Y es variado el movimiento. Acá vamos a cambiar esto por Y. Buenísimo. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que queremos sacar de esto? Nuestra incógnita va a ser esta, que es la altura en donde golpea. Pero ya tenemos el tiempo, tenemos la aceleración, la velocidad y inicial, que es 1,2 metros. Tenemos todo, así que vamos a resolver. Entonces, y en función de este tiempo que acabamos de sacar, es igual a I0, que es 1,2 metros, más. Acordémonos que esta velocidad es la velocidad inicial en el eje Y. Que eso es velocidad inicial por seno del ángulo, que en este caso es 45 grados, más un medio, y acá le vamos a poner la aceleración en negativo, porque bueno, la gravedad es negativa, segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Acá me comí un tiempo, che, que encima lo tenemos, solo que no me entró ahí, ahora resolvemos mejor. Entonces, y en función del tiempo, que acá directamente le vamos a poner cuál es el tiempo. 1 sobre raíz de 2 segundos. Buenísimo. 1,2 metros más 40 metros por segundo por, si no me equivoco, acá también es raíz de 2 sobre 2 por tiempo, que va a ser 1 sobre raíz de 2 segundos, más, bueno, ahí ya menos, por el menos que sacamos, un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 1 sobre raíz de 2 segundos al cuadrado. Importante eso. Genial. Entonces, vamos resolviendo un poquito. Y en ese momento del tiempo va a ser igual a, bueno, 1,2 metros, nos queda así. Esto se nos va a ir con esto y esto 40 sobre 2 va a ser 20 metros. Acordémonos que mira, el segundo también se nos va con este segundo, entonces nos quedan metros, que está bien, es lo que queremos. Y acá 1 sobre 2, raíz de 2 al cuadrado va a ser simplemente un medio, se nos va a ir, vamos a resolverlo todo, así queda un poquito más prolijo. Metro sobre segundo al cuadrado por un medio de segundo al cuadrado. Vemos que segundo al cuadrado se nos... Claro, sí, está multiplicando. Segundo al cuadrado, ahí va. Vemos que segundo al cuadrado se nos va. Y nos va a quedar entonces que todo esto es igual a 18,95 metros. Buenísimo, ya tenemos la altura en ese momento instante del tiempo en el que choca con el edificio. Pero recordemos cuánto medía el edificio. El edificio mide 40 metros, o sea que golpea como por acá. 18,95 metros. Ah, bueno, 75 metros. A ver este resultado. Capaz copié yo mal. Sí, puede ser que haya copiado mal. No tengo la calculadora, estoy haciendo todo con la cabeza, chicos. Mal consejo, usen la calculadora. Así que nada, chicos, vemos efectivamente que no golpea, no llega a pasar el edificio y que efectivamente choca a 18,65 metros del suelo. Por lo tanto, ahí ya tenemos nuestro resultado. Genial. Y ahora sí, yendo a otras posibles preguntas que nos pueden hacer en este tipo de ejercicios, tenemos acá uno clásico siempre es la altura máxima. La altura máxima vimos que es ese punto de la parábola en donde la velocidad en i es cero. Y eso es lo más importante, que la velocidad en i sea cero, porque eso nos va a facilitar un poquito las formulitas. Vamos a usar primero la fórmula
simplemente de la velocidad, que es esta de acá, que la velocidad, acuérdense que esto lo vimos, saquen el screenshot a estas formulitas, porque les va a ayudar, es esta fórmula de acá, que es el movimiento rectilíneo uniforme variable, no deja de ser eso, ¿eh? Siempre en i va a ser variable. Con esa fórmula, ¿qué tenemos? Que bueno, la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque justamente la velocidad es cero, lo que acabamos de ver como factor importante. Entonces lo único que nos queda es la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial en general te la dan, la aceleración acá siempre es menos la gravedad y despejamos el tiempo. El tiempo siempre es importante para después sacar alturas, posiciones, etc. Una vez que tenemos el tiempo, ahí sí vamos a la fórmula general de movimiento rectilíneo uniforme variado. Y con eso, y ya teniendo el tiempo, reemplazamos acá el tiempo y acá el tiempo. Y ahí simplemente sacamos cuál va a ser la altura, que fue lo que hicimos nosotros en este ejercicio, solamente que el tiempo en este caso sería otro. También nos pueden preguntar por el alcance, que es hasta dónde llega la pelota, que es en el eje Y, en el eje X, perdón. Eh, y acá tenemos que hacer algo muy parecido. Tenemos que primero encontrar el tiempo, que va a ser el tiempo total. O sea, en vez del tiempo en el punto máximo o en el punto donde golpea con el edificio, o etcétera, va a ser el tiempo total. Que lo sacamos utilizando la misma fórmula. O sea, lo que vamos a querer despejar acá va a ser el tiempo. Y acá lo que nos va a dar va a ser una cuadrática clásica. Usamos Bhaskara y con eso vamos a encontrar. A ver, les quiero poner algo importante acá para sacar lo que capaz que no es tan obvio, es que la altura final es cero. Y la altura inicial, cero también. Esto es lo curioso. O sea, con este datito ya podrían sacar que, bueno, esto va a ser cero y esto va a ser cero. Y les queda una cuadrática común. Les queda cero igual a velocidad inicial por t, que es nuestra incógnita, menos un medio de, bueno, 9,8, qué sé yo, por t al cuadrado. Lo ponen en la calculadora, en la parte que te calcula todo mágicamente. O bueno, también pueden hacer la fórmula de Bhaskara, que me parece que en el ingreso se los piden, así que hagan la formulita. Y bueno, y ahí ya tenemos cuál va a ser el tiempo total del recorrido. De curiosidad, si alguna vez le preguntan el alcance máximo posible, el ángulo tiene que ser a 45 grados, porque ahí es cuando se maximiza la función en ambos componentes, llegando al máximo alcance posible. Y por último, algo que les pueden pedir seguramente es una posición. La posición en X tiempo o al revés, la velocidad en ese tiempo. Y acá usamos las mismas formulitas que venimos usando siempre, que son estas dos. Recordemos que esto es MRU y esto de acá es MRV. Simplemente, o sea, como si fuese una función un y en función del tiempo o un x en función del tiempo y despejamos. Y bueno, y esta es la parte más vectorial de cómo descomponer una velocidad. Así que nada, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, pónganla en los comentarios o nos pueden charlar a los chicos de la 19 y les podemos ayudar con lo que necesiten. Así que nada, muchas gracias y que nada, anden bien, éxitos.